a los amigos estudiantes que me invitaron, tener la oportunidad de hacer algunas reflexiones con ustedes, más testimoniales, después de la excelente presentación que nos ha hecho Fernando. Yo lo que voy a hacer es básicamente referirme a uno de los aspectos que él ha planteado, y voy a hacer primero voy a hacer algunos comentarios y después vamos a hacer unas láminas finales motivadoras. Básicamente mi interés es, yo decía cómo inicio la presentación y decía que si en un minuto yo pudiera decirle algo a ustedes, que es una oportunidad privilegiada para mí, como médico de 30 años de ejercicio, hablar con los estudiantes que van a empezar a ejercer de aquí a unos años, pronto o más tarde, su profesión, si tuviera que decirles algo, yo básicamente le diría que necesitamos un nuevo tipo de médico, un nuevo tipo de profesional de salud, y ustedes tienen que ser la fuerza que tiene que provocar ese cambio. Capaz voy a ser un poco radical, pero creo que las universidades peruanas, en general, puedo ser un poco injusto, especialmente si estamos frente a profesores universitarios, pero sé que en general comparten el pensamiento conmigo. No estamos formando al profesional que el Perú necesita, especialmente para el tipo de realidad de la cual estamos hablando. Hay una distancia enorme entre el tema de la exclusión en salud y lo que pasa en el mundo rural, en el mundo indígena, al cual se refirió también Fernando, y lo que puede ir a ser el profesional de la salud. Yo con mucha pena, yo recorro hace 20 años zonas andinas y amazónicas. En los últimos 15 años he tenido mucha presencia en las zonas amazónicas y con mucha pena veo que los jóvenes médicos tienen una gran frustración porque no están preparados para poder ir a ejercer su labor en estas zonas. Yo creo que ahí la universidad tiene que hacerse una profunda reflexión, ahora que han crecido tanto además las universidades, para poder, una parte, ciertamente, estamos en una economía de mercado, estamos en una medicina de mercado, ¿cierto? Pero una parte de eso, intentar ayudar a resolver esto que nos decía Fernando, y que ayer yo veía todos los programas políticos de anoche reflexionaban sobre las frases de Bill Gates, algunos diciendo, ya ven, miren lo que somos un país rico, pero con tantas diferencias, que nos dicen, oiga, no vayan a Perú a dar su plata, porque el problema es de los peruanos, y otros decían, eso es mentira, y no sé cuánto, y necesitamos dinero. Pero si miran los editoriales hoy día del comercio, todos hablan del tema, ¿no es cierto?, de que sí, el Perú es un país que cada vez tiene más recursos, independientemente de que no tengamos los $10.000 que dice Bill Gates, tenemos cerca de $6.000 de per cápita, pero la progresión de la economía no ha ido de la mano con la reducción de las inequidades, y de las grandes inequidades que tenemos en salud. Y eso no es un problema solamente de política económica, y de equidad y de justicia en general, es un problema que tiene que hacer también con los profesionales de la salud. Por eso tenemos que autorreformarnos los trabajadores de salud para intentar tener una mirada diferente. Ciertamente no es solamente las ganas de ir, el Estado tiene que brindar mejores condiciones para que los profesionales, especialmente jóvenes, vayan, tengan el estímulo de ir y permanezcan. Uno de los grandes problemas que tenemos es la no permanencia. En 6 meses todo el personal de un establecimiento de salud que viene de afuera está cambiado, está renovado, y lo que uno puede hacer en materia de sistemas se viene abajo y tiene que recrearlo y recapacitar y recontinuar. Esa es una de las grandes debilidades de los servicios de salud en esta zona. Yo les voy a hacer algunas reflexiones sobre mi experiencia en la Amazonía, ¿no es cierto? Y decía, si yo le tendría que decir algo a los estudiantes, es lo que aprendí después de 15 años de estar en la Amazonía, interactuar con las comunidades amazónicas y recién haber comprendido cosas que jamás pasaron por mi mente ni por las aulas en la universidad, y en los primeros años de práctica ya he tenido que ser parte del ser autodidacta. Esto tiene que ver con que en el Perú ciertamente hemos tenido algunos progresos en materia de salud muy importantes. La mortalidad infantil en el Perú, por ejemplo, se redujo
en 65% en los últimos, del año 90 para acá, que es una de las reducciones más importantes en América. Pero sin embargo las brechas se mantienen. Todavía la mortalidad infantil y la mortalidad materna es el triple en áreas indígenas de la Amazonía que en las áreas que los promedios nacionales. Imagínense la diferencia, los retos que todavía tenemos en esa materia. No voy a seguir recorriendo cifras, pero si ustedes revisan todas las cifras, las brechas son enormes, ¿cierto?, entre unos y otros, y las peores brechas las tienen las comunidades indígenas de la Amazonía. Y es importante, cuando ustedes vayan por allá, seguro que muchos van a ir a trabajar en esas zonas, ¿cierto? Cada vez debería haber más posibilidades de ir a trabajar en esas zonas. Se van a encontrar que estas comunidades indígenas de la Amazonía, en el Perú, hasta el año 90, hasta el año 70, hasta hace más o menos 40 años, eran comunidades migrantes, eran grupos itinerantes, grupos que se desplazaban por un territorio. Y solo en el año 70, con el gobierno militar, empiezan a establecerse en comunidades urbanas. ¿Para qué? Para que tengan posibilidades de desarrollo a través de la escuela. Se pusieron escuelas y detrás de la escuela vino las comunidades que básicamente eran clanes familiares que migraban por un territorio a ubicarse para que los hijos pudieran entrar a la escuela y tuvieran posibilidades de desarrollo. Se hizo eso, pero no se resolvieron los problemas que tienen que ver con la habitabilidad, con el agua y desagüe. Esas comunidades después de 40 años no tienen agua y desagüe, es decir, se les nucleó. Y la dispersión, uno de los grandes aprendizajes que yo hice es que este modo de vida, que era un modo de vida nómade, el nomadismo hasta los años 70 de estas comunidades, de muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, tenían una serie de mecanismos de protección. El hecho de estar dispersos y no agrupados hacía que no hubieran tantas epidemias. Parte de la protección natural era la dispersión. También el acceso a nutrientes, especialmente los de proteína de origen animal. Pero cuando la gente se nuclea en grupos y no se resuelve en un medio tan frágil como la Amazonía, no se resuelve el tema de la producción de nutrientes, por el contrario, se deteriora el río y no hay peces, tenemos el problema gravísimo, peor que antes de la desnutrición crónica. Les pongo esto como ejemplo para que vean cómo un modelo de desarrollo tiene que ser pensado en el contexto de un proceso histórico y de las determinantes que están alrededor de eso, como las geográficas, las culturales. Y cuando hacemos salud tenemos que pensar en esas cosas. Lamentablemente, como dijo Fernando, nuestro modelo es ir, ¿no es cierto?, con lo que sabemos de la urbe y tratar de imponerlo allá. Y allá es otra realidad, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también, miren ustedes, la historia de estos pueblos es totalmente diferente, la forma como se han ido nuclearizando, la forma como han desarrollado su educación, su conocimiento, y eso es, creo, muy importante. Y lamentablemente, a pesar de que hemos tenido algunos chispazos interesantes en materia de políticas dirigidas a estas comunidades, en donde el tema intercultural, desde mi punto de vista, es un tema clave. Es un tema clave, no es el único tema, pero es un tema clave porque es un tema que hace al tema de tolerancia y respeto a la costumbre y al conocimiento de los otros. Es un tema que no está planteado aún como política pública en el Perú en materia de salud de manera particular. Hemos tenido algunos progresos. Lo que se hizo en maternidad, en atención materno-infantil, ha sido muy interesante. Pero yo diría que en los últimos años hemos tenido algunos retrocesos enormes en esta materia. Y hoy, en un gobierno de la inclusión para estas comunidades, paradojalmente no tenemos nada en materia de políticas interculturales. El Ministerio de Salud, lamentablemente, y hay que decirlo, creo que es importante decirlo, yo lo digo con toda transparencia, no tiene políticas en estos momentos para estas poblaciones. Han habido algunas experiencias interesantes, como las dijo Lucho, como las SPET, las brigadas móviles, pero esa es una parte de la solución del problema. La solución es más integral y hay que construirla, hay que participar en ese proceso, hay que hacer proyectos como el que está planteando Fernando para mostrar el camino y ayudar a que vaya en esa dirección la política pública. Ahí no está pasando mayor cosa en el país. Yo quería
presentarles, miren ustedes, esta es la lista. Bueno, Fernando dijo, se habla de 60, de alrededor de 65, pero una diversidad. La siguiente, por favor. La mayoría, estos son los grupos étnicos de la Amazonía, ¿no? Aproximadamente 14 familias lingüísticas, que son de las zonas más excluidas del país y que corresponden a lugares donde hay la menor presencia del Estado. ¿No es cierto? Ese es otro elemento muy importante. La siguiente. Miren ustedes las diferencias. Esto es como en azul, cómo ha ido progresando la atención del parto por profesionales de la salud. Y claro, cuando Bill Gates seguramente ve que el 82%, ¿no es cierto? Y algunas autoridades nuestras también dicen orgullosamente el 82%, y está muy bien que se diga, pero solamente el 82% de las gestantes están atendiéndose el parto por profesionales. Pero si lo vemos por grupos étnicos en el país, ese 82% corresponde al 85% en el caso de los hispanohablantes, pero solo al 17% en el caso de las comunidades que hablan un idioma diferente amazónico. Miren ustedes, la diferencia es terrible. Eso es lo que el Perú tenía como promedio nacional hace más o menos 60 años. Esa es la brecha que tenemos en esta materia, ¿no? En la siguiente. Y bueno, Fernando nos ha hablado de las costumbres. Yo a propósito quería presentarles un testimonio de algo que me pasó hace 3 meses en un lugar que se llama Santa María de Nieva, que es la capital de la provincia de Condorcanqui, en el norte de Amazonas, donde está la cordillera del Cóndor, frontera con el Ecuador. Esta vez una reunión con profesionales de la salud, de la red de Salud Nieva, y trabajadores y dirigentes comunitarios de las comunidades del Cenepa. El río Cenepa es una comunidad donde viven comunidades aguajún. Y acusaron al personal de los servicios de salud de 2 muertes maternas que habían ocurrido en las semanas anteriores. Y las acusaron porque les dijeron de que esa era la forma como los trabajadores de salud se estaban vengando, el Estado se estaba vengando de la muerte de los 23 policías durante el Baguazo. ¿Se acuerdan ustedes que murieron alrededor de 20 y tantos policías, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación 5, que queda muy cerca de Santa María de Nieva? Bueno, pues todo lo que hacíamos nosotros para atraer a las mamás a los servicios de salud se vino abajo, producto de la creencia de lo que estaban haciendo era vengándose de la muerte de los policías, matando a las mujeres por ser mujeres indígenas, y que no iban a parar hasta no tener 25 mujeres muertas, igual que el número de policías asesinados. De eso ni sabían los trabajadores de salud. Por supuesto que el Ministerio de Salud tampoco. Eso me alarmó y fui a investigar las muertes maternas. ¿Qué había pasado con las muertes maternas? Eran 2 casos de mujeres que estuvieron 2 días con una partera, 2 días con una partera en los alrededores del Cenepa, y que fueron, como dijo Fernando, la gente va primero, segundo y tercero, y solo en cuarto lugar va a los servicios de salud. Entonces, lo más trágico que puede hacer un profesional o un trabajador de la salud es negar la existencia de esa realidad. Tiene que trabajar con esa gente para evitar que mantenga a una transversa 2 días, ¿no es cierto?, en una localidad a 3 horas. Cuando lo llevaron, le hicieron cesárea a la señora, pero no estaba el ginecostetra, porque el ginecostetra cobra 15.000 soles por 15 días y solamente pueden mantener 15 días. Llegó en los 15 días que no había el ginecostetra y la señora hizo una hipotonía después de la cesárea, con un sangrado incoercible, una hipotonía no controlable, y se murió con un choque. Los 2 casos fueron similares, un hipodálico y una transversa. Entonces, le preguntamos a los trabajadores de salud, ¿ustedes conocen quiénes son los agentes de la medicina tradicional acá? Desde el director de la red de salud hasta el último trabajador, no conocían a uno. Entonces hicimos un estudio con un grupo de estudiantes indígenas para conocer en 65 comunidades a los agentes de la medicina tradicional. La siguiente. Y encontramos en esas 65 comunidades 71 parteras tradicionales, 2 sobadores,
27 están por sexo, en varones en azul y en rojo en mujeres. Vegetalistas 27, varones y 16 mujeres. Vegetalistas, pero con una especialidad específica para determinado tipo de enfermedad, 21 y 19. Vaporadores 2 y hueseros 2. Miren ustedes, seguramente que hay muchas fallas en términos de la acción práctica, pero también hay mucha sabiduría y conocimiento. Y hay por sobre todo recursos humanos que, trabajados con respeto, con un enfoque de cambios, en el sentido de modificar aquellas cosas que haya que modificar, pero recuperar y fortalecer aquellas cosas que hacen bien, ¿no es cierto? Es un contingente maravilloso. Cuando esta gente, las dos de estas parteras habían hecho eso, no habían tenido ningún contacto con el servicio de salud. Entonces, esta realidad existe. Miren, solo en 65 comunidades encontramos eso. Los trabajadores de salud se quedaron sorprendidos, porque todos están al margen de esa realidad, del desconocimiento. Eso es diciembre del año pasado, esta realidad en el país. Y esto lamentablemente es cotidiano. Lamentablemente, y ustedes tienen que ser agentes del cambio en esa dirección. Lo peor que pueden hacer es ir y cerrar los ojos frente a esa realidad. La siguiente. Esta es la definición que hicieron los estudiantes de cada una de estas especialidades que tienen ellos. La siguiente. Miren, donde estaban, en las comunidades donde estaban ubicados estos agentes de la medicina tradicional, en el 71% de esas comunidades no había un establecimiento de salud. O sea, la única alternativa que tenían para solucionar sus problemas de manera inmediata eran estos agentes de la medicina tradicional. Si tenían que ir a un establecimiento de salud, que generalmente son de muy baja calidad, con muy poca capacidad resolutiva, tienen que tomar un bote, recorrer 1 hora y llegar al establecimiento de salud. La siguiente. Esta es una segunda experiencia que les voy a presentar y que nosotros hemos empezado a investigar mucho desde el año pasado. En el Perú se mueren 5.500 recién nacidos cada año. De la tasa de mortalidad infantil, el 60% son muertes neonatales. Y empezamos a investigar en diversas regiones del país estas costumbres. ¿Cuáles son las costumbres en torno a los cuidados del recién nacido que tienen las comunidades? Y encontramos una serie de costumbres favorables. Esto que ustedes ven a la derecha, por ejemplo, es el famoso gualtado, que en quechua significa empaquetado, ¿no? Y que se usa mucho en las comunidades altinas del sur del país, sobre 3.000 metros de altura. Esto específicamente es en la zona de Quilpicanchis y Paucartambo, en el Cusco. Y entonces, muchos niños mueren por hipotermia. Y los trabajadores de salud le decimos: señora, no ajuste a su niño, ¿no es cierto? Y le estamos diciendo: desabrígalo al niño. Una cosa es abrigarlo y otra cosa es efectivamente que no esté tan ajustado para que pueda respirar. Y entonces rechazamos esta costumbre, y esta costumbre puede tener una serie de potencialidades si se hace bien. Este es un ejemplo concreto que les pongo para abordar uno de los problemas que provoca muerte en el recién nacido, que es la hipotermia de los niños, ¿no es cierto? Entonces encontramos que entre las costumbres de las comunidades tenían nociones y cuidados especiales para el prematuro, muy interesante. Saben que el bebé chiquito tiene que tener cuidados especiales. Identifican al recién nacido deprimido, tienden a tener un contacto físico prolongado entre la madre y el niño. Hay una práctica de lactancia materna temprana y uso de calostro creciente en estas comunidades. En la selva hay mucho contacto piel a piel, lo cual no es frecuente en la sierra. Y hay prácticas tradicionales de abrigar y estimular al bebé. La siguiente, miren ustedes, esto es otra cosa que encontramos. El hecho de tener el niño más o menos bien formadito permite que el papá lo manipule. Si el niño no está así, no puede ser manipulado por el papá, porque si no el niño se va a chorrear y sus huesitos se le van a caer, sus músculos se le van a caer. Todas estas costumbres hay que estudiarlas, ¿no es cierto? Aquellas cosas que la gente tiene como costumbres y tratar de evitar aquellas que no. Y la última experiencia que les voy a comentar, y con esto termino, la siguiente. Esto es lo que nos pasó en el mundo Candochi Chapra,
que es comunidades que están en la zona del Datén del Marañón. Es una provincia que queda en Loreto. Hay dos ríos que corren ahí, el Corona y el Pastaza, fronteriza con el Ecuador, cuya capital antes era Yurimaguas, para que se ubiquen más o menos dónde es esto. En la parte occidental entonces de la región Loreto. Y ahí el 70% de la población sufre de hepatitis B y estaba en peligro de extinción. Entonces, una de las cosas que hicimos, que es muy importante para las intervenciones en esa zona, es conocer la antropología, ¿no? E hicimos un estudio antropológico muy interesante. A ver, la siguiente. Estas son las comunidades de Caldoche y Chapra, la siguiente. Y encontramos pues una medicina tradicional riquísima. Y lo que intentamos fue recuperar qué aspectos de la medicina tradicional podían ser incorporados en un mensaje de prevención y atención de la hepatitis B. Incluso desarrollamos una serie de metodologías educativas asociadas a reconocer estos conocimientos, estas costumbres de la población. La siguiente. Y ellos definieron dos tipos de hepatitis: la hepatitis roja y la hepatitis negra. La hepatitis roja la asociaron a la presencia del ILB, Instituto Lingüístico de Verano, que sacaba para poderlos formar como pastores hasta Pucallpa a líderes para que después volvieran a catequizar. Incluso ustedes saben que las primeras escrituras que se hicieron de estos idiomas originarios de la selva los hizo el ILB, básicamente por motivos de catequización, ¿cierto? Entonces, empezaron los casos de hepatitis roja de gente que venía de Pucallpa, los pastores que venían de Pucallpa. Y la hepatitis negra estuvo asociada en los años 70 a la introducción de trabajadores petroleros, que en toda esa zona está la zona del río Tigre y el de trompeteros, etcétera, que es la zona de petróleo. La gente le llama hepatitis negra y la asociaba al tiempo del petróleo. Lo siguiente. Y encontramos tres cosas que la gente hacía y que podían ser bastante interesantes para ser incorporados en una intervención para complementarse con la medicina tradicional. Uno, la abstinencia sexual. Dos, la meditación. Y tres, la dieta para el tratamiento de la hepatitis B. Y estos aspectos que son tradicionales lo incorporamos porque una de las vías de transmisión de la hepatitis B es la transmisión sexual y después materno-infantil, ¿cierto? La transmisión de la madre al niño. Igualmente, en una enfermedad hepática, el dietar es muy importante, y una enfermedad que produce baja de la inmunidad, la tranquilidad espiritual es muy importante para poder estimular las defensas. Y incorporamos esto a la forma de abordar el tema de la hepatitis. La siguiente. Y la ambivalencia que produce, encontramos una cosa muy interesante, que ellos sabían que podían hacer estas cosas, pero no les curaba la enfermedad, y sabían que la hepatitis B había venido de fuera, pero que necesitaban a los de fuera para curar la hepatitis B, en este caso la vacunación. Y eso producía sentimientos ambivalentes en esta población. Creo que es lo último. Sí. Bueno, yo lo que he querido hacer es básicamente presentarles experiencias vividas, reflexiones que los motiven. ¿Por qué tenemos que tener una mirada como política pública en relación a cómo abordar la salud en estas poblaciones? Miren ustedes que son mundos tan diferentes, pero que también necesitamos a la par que la política pública, que el espíritu profesional que nos anima a cada uno, que tenemos que hacer un esfuerzo por ir para allá, por lo menos una parte de nuestra vida, pero con una mirada diferente, con una mirada de respeto. Y eso es parte de lo que la universidad tiene que hacer, parte de lo que la universidad tiene que reformarse, para formar peruanos que puedan ayudar a peruanos a salir de esta situación de postración, de marginalidad y de inequidad que nos encontramos. Muchas gracias.